Vale, pues voy a empezar comentándoos un poquito de bibliografía que no se tiene que tener, ¿eh? Pero simplemente bibliografía que he mencionado anteriormente y como ya estamos a punto de acabar, la recuerdo. Mira, este es el de la última clase, ¿vale? Diccionario expositivo Bain. ¿Cuál es la ventaja de este diccionario? Bueno, es que buscamos las palabras en castellano y buscamos una palabra y entonces él nos dice el significado en griego y además nos dice el significado de varias palabras en griego que se traducen con esa palabra. Ahora mismo, a día de hoy, que es 3 de abril, está de oferta, pero bueno, obviamente no es necesario tener un diccionario así, simplemente es una herramienta más. Os comparto unos que ya os había dicho anteriormente. En cuanto a introducciones, estos libros son pequeños, no son gordos, son finitos, como veis, y es un panorama del Antiguo Testamento y panorama del Nuevo Testamento. Son, no son grandes, pero el escritor tiene el don de condensar y de explicar muy bien lo que es lo importante de cada libro. Es una introducción, no un comentario, introducción. Entonces, estos, la verdad es que son no grandes, pero me van súper bien y este autor, Paul Benward, tiene este don de condensar muy bien la información. Luego, una introducción, un clásico de introducción al Nuevo Testamento, no del Antiguo, pero del Nuevo Testamento, es este, el de Carson y Moo. Este, bueno, es un clásico, está en todos los seminarios bíblicos. Está muy bien, lo que pasa es que se centra mucho en lo que es la crítica literaria, lo que es la crítica en cuanto al autor, en cuanto a la fecha. A quien le interese todo esto, pues genial. Si no, está bien también, simplemente es mucho más extenso. Podemos comparar con este, que no tienen nada que ver uno con el otro en cuanto a tamaño y en cuanto a todo. Entonces, el verde está mucho más condensado y si no queremos tema de crítica literaria y así, pues es suficiente. Y el último que os comento, ¿vale? Hemos hablado y hoy hablaremos también de que es necesario conocer el contexto histórico para comprender mejor el texto. Entonces, hay un comentario que es el comentario bíblico histórico, este de Alfred Edersheim. Edersheim es un autor, falleció, es el siglo pasado, pero es un autor que es judío, estudió judaísmo en la facultad y después se hizo cristiano y se convirtió al cristianismo. Así que es un muy buen puente entre los dos mundos. Entonces, él comenta muy bien. Este es un tomo en el que hay 6 libros juntos. También se pueden comprar los diferentes tomos por separado, ¿vale? Esto, repito, no es un comentario bíblico tampoco, es un comentario histórico para entender lo que es el tema del contexto y además explica muy bien desde el punto de vista judío. Pues vamos a seguir donde lo dejamos la última vez. La última vez miramos lo que es el estudio de una palabra, ¿vale? Por eso miramos el diccionario. Entonces, esto ya lo vimos, ahora vamos a seguir adelante y vamos a ver dos tipos de textos especiales. Uno es el lenguaje figurado y el otro es las parábolas, ¿vale? Es muy importante el tema del lenguaje figurado. ¿Qué es? Bueno, el lenguaje figurado es común a todos los idiomas, es decir, todos los idiomas tienen figuras de lenguaje figurado, pero para nuestro interés veremos que juega un papel muy importante en los idiomas de Oriente Medio y en los países mediterráneos. De ahí que haya muchos en la Biblia, muchos lenguajes figurados, especialmente en los libros proféticos y poéticos. Nosotros usamos el lenguaje figurado, de hecho, ahora lo comentaremos, pero justamente en Oriente Medio todavía se usa más. Entonces es más relevante para nosotros, para lo que es la comprensión del texto bíblico. ¿Qué es en sí el lenguaje figurado? Pues el principio del lenguaje figurado es el uso de una palabra fuera de su sentido normal o literal.
En ese sentido caben muchas figuras y se cuentan más de 50 en la literatura secular y hasta la mitad de ello en la Biblia. Es decir, cuando usamos una palabra no en su sentido normal o literal, estamos haciendo uso de este lenguaje figurado. Eso es importante porque también hemos visto al principio que interpretamos la Biblia literalmente. Pero interpretar la Biblia literalmente, el sentido literal, no quiere decir no tener en cuenta las figuras del lenguaje. Quiere decir tener en cuenta las figuras del lenguaje. Y cuando se está usando un sentido figurado, tenemos que comprender el significado del sentido figurado. No vamos a interpretar literalmente. ¿Por qué? Porque eso no es lo que el autor quería decir. Él no estaba transmitiendo la idea literal, estaba usando el lenguaje figurado. Así que tenemos que entenderlo según este lenguaje figurado. Entonces, se debe estar atento a cualquier texto porque puede estar usando el lenguaje figurado sin que nos demos cuenta. Esto ocurrió varias veces en las enseñanzas de Jesús y os pongo aquí algunos ejemplos de cómo es importante entender este lenguaje figurado porque si no, no sabemos qué es lo que se quiere decir. Por ejemplo, cuando Jesús dijo a la mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ¿qué es lo que la mujer samaritana entendía? La mujer samaritana creía que Jesús poseía un agua física que eliminaría su sed física para siempre y por tanto eliminaría su trabajo de sacar agua del pozo, pero no se estaba refiriendo Jesús a eso. Esta mujer lo entendió literalmente y Jesús está hablando figuradamente, con un lenguaje figurado. Y eso distorsiona la comprensión. Entonces, hay que saber que se está usando ahí un lenguaje figurado para comprenderlo bien. También cuando Jesús dijo, el que comiere mi carne y bebiere mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:54. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que muchos dejaron de seguirle porque pensaron que Jesús estaba hablando de forma literal y por tanto que estaba hablando de canibalismo. Y se escandalizaron totalmente. Pero ¿estaba hablando Jesús en esos términos literales? No, ni muchísimo menos. Él estaba usando aquí lenguaje figurado. Pero el hecho de no comprender que había un lenguaje figurado les llevó a una interpretación equivocada y se escandalizaron. O cuando dijo Jesús a los discípulos que se guardasen de la levadura de los fariseos, Marcos 16:6, ellos pensaban que les criticaba por haberse olvidado de comprar el pan, pero otra vez estaba usando el lenguaje figurado. Entonces, vemos que es importante saber discernir, entender dónde está el lenguaje figurado, porque si no, la interpretación puede estar muy distanciada de lo que es la interpretación correcta del pasaje. Así que es importante. Hay veces en que el lenguaje figurado es muy claro, y lo vemos, pero en otras ocasiones cuesta más de identificar e incluso hay veces que parece imposible de identificar a priori. Berkov, citado por Fasol en el libro que os he dicho al principio de estas clases, explica que hay ciertos escritos en los cuales el uso del lenguaje figurado es imposible a priori. Tales escritos tienen como propósito primario la mayor precisión y claridad y en ellos la belleza del lenguaje es una consideración secundaria. Sin embargo, es necesario tener presente que la prosa de los orientales es mucho más figurativa que la de los pueblos occidentales. Por ello es especialmente importante estar atentos al lenguaje figurado, porque lo encontraremos más de lo que sería esperable en castellano. Como hemos dicho antes, en la Biblia se usa el lenguaje figurado más que en nuestro contexto y eso que en nuestro contexto ya se usa. Así que todavía más tenemos que estar atentos a este lenguaje figurado porque se va a usar más de lo que es común para nosotros. Entonces, vamos a ver ahora
algunos tipos de lenguajes figurados en la Biblia. Esto no es una lista exhaustiva, no se pretende, no pretendo cubrirlos todos, pero sí es una lista que cubre los principales lenguajes figurados. Uno de ellos, el símil. ¿Qué es el símil? Es una comparación entre dos cosas totalmente diferentes. Se identifica fácilmente porque se usan las palabras como. Así que este es muy fácil de identificar. O equivalentes al como, así como, semejante a, parecido a. Por ejemplo, en Isaías 1:18, vengan ahora, vamos a resolver el asunto. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Vemos además que aquí estamos viendo lo que vimos en el lenguaje poético, y es que riman las ideas, no las palabras, y aquí estamos viendo la rima de ideas también, en el sentido de aunque sus pecados sean como la escarlata, rima con que aunque sean rojos como el carmesí. Es un paralelismo. Ok, pero aparte de esto que no toca ahora, ¿qué está diciendo aquí? Está haciendo una comparación. ¿Un pecado es de un color? No, el pecado no tiene en sí color. Lo que está usando aquí es un lenguaje figurado, le está atribuyendo un color al lenguaje, al pecado, pero lo vemos fácilmente. ¿Por qué? Porque está este término comparativo de cómo o algún término equivalente. Así que el símil es fácil de ver, de identificar. Vayamos aquí. Este probablemente es el más importante de todos, la metáfora. Es un símil, así que decimos fácil de ver. No, no es tan fácil de ver. ¿Por qué? Porque en el símil se usa la palabra como o un equivalente, pero la metáfora hace la comparación con el verbo ser. Incluso puede ser que ni siquiera aparezca el verbo ser, sino que esté insinuado. Entonces es más difícil de ver. ¿Por qué? Porque debemos de discernir si es en realidad o en realidad no es, sino que es una metáfora y por tanto está estableciendo una comparación. Eso es lo que tenemos que discernir. Ejemplos. Jeremías 2:13. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva. Aquí vemos que el verbo ser está insinuado. Sería que soy la fuente de agua viva. Y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Muy bien, aquí hay una comparación, mi Dios, con la fuente de agua viva. En primer lugar, vemos que el verbo ser está insinuado. Pero incluso si lo pusiéramos estando, para mí que soy la fuente de agua viva, ¿es verdad que Dios es la fuente del agua viva literalmente? No, es una metáfora, igual que lo que hemos visto antes de las palabras de Jesús, de lo que es el agua, en el sentido espiritual. Por tanto, aquí está viendo una metáfora en la que además el verbo ser, que es como se hace la metáfora, está insinuado, no está claro. Vamos a ver otros ejemplos que se ve que todos entendemos, más o menos, excepto el segundo. Yo soy la puerta. Todos entendemos que esto es una metáfora, ¿verdad?
Jesús no tiene un pomo, una llave, unas bisagras y una parte de madera que se abre diciendo que Él es la puerta. No, no, es una metáfora. Porque no dice yo soy como una puerta, sino sería un símil, sino que dice yo soy la puerta. Por tanto, es una metáfora. Ahora, aquí lo vemos claro, pero hay otros puntos donde es más complicado. Siguiente texto. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. ¿Esto qué es? ¿Una metáfora o es literal? Si es en sentido literal, tenemos la interpretación católica. Si es una metáfora, entonces tenemos nuestra interpretación. No es fácil, decir directamente esto es una metáfora. Por tanto, no es literalmente el cuerpo. Podemos observar el entorno del pasaje, ver que, por ejemplo, está hablando metafóricamente también en el mismo párrafo, cuando dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí vemos un lenguaje metafórico también, porque la copa no es el nuevo pacto. Entonces podemos pensar, bueno, si aquí está usando el lenguaje metafórico, quizá también lo está usando cuando dice, esto es mi cuerpo. Pero no es algo fácil de discernir. De hecho, este es el texto más discutido de toda la Biblia. Mira que hay textos en la Biblia que se discuten y sobre los que hay diferentes de opiniones. Pues este es el número 1. No pretendemos, por tanto, resolverlo nosotros ahora, ¿verdad? Pero la cuestión es esta. ¿Es una metáfora? Bien, interpretación protestante. ¿No es una metáfora? Interpretación católica. Y no es fácil aquí decidirse por una o por la otra. La metáfora, además, es lo que más se emplea, más que un símil. Usamos más veces la metáfora que una comparación, que decir que introducir el comparativo como. Por tanto, el tema de la metáfora es realmente muy, muy importante a la hora de interpretar. No vamos a seguir porque tenemos que avanzar, pero podríamos encontrar aquí muchos ejemplos de lenguaje metafórico que es imprescindible entender para hacer una buena interpretación del pasaje. Muy bien, siguiente. Metonimia. Es cuando una palabra sugiere una idea debido a una relación lógica. Ejemplos. Delante de las canas te levantarás. Obviamente es un lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque no está hablando literalmente. No es que nos encontremos una cana y tengamos que hacer una reverencia. Pero lo que está haciendo es usar la palabra cana con una relación lógica con una persona anciana. Entonces, cuando hace esto, es una metonimia, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿La tierra fornica? No, la tierra es tierra. La tierra no puede fornicar. ¿Qué está haciendo? Usar la palabra tierra con relación a sus habitantes, a los habitantes de la tierra. Hay una relación lógica entre la tierra y sus habitantes. Por tanto, lo que quiere decir es que los habitantes de la tierra fornican apartándose de Jehová. No es que la tierra en sí esté fornicando. Cuando esto ocurre, ¿qué es? Una metonimia. Y ahora veremos otra que se parece, pero que no es lo mismo. Y es la sinécdoque.
y es cuando una parte representa el todo. En la primera, en la metonimia, hemos visto que hay una relación lógica entre las dos cosas. Hay una relación lógica entre cana y persona anciana. Hay una relación lógica entre tierra y los habitantes de la tierra. En la sinécdoque es cuando una parte representa el todo. Por ejemplo, cuando Pedro dice a Safira, los pies de los que han enterrado a tu marido van a enterrarla a ella. ¿Son los pies los que la van a enterrar? No, no está hablando literalmente. Perfecto, pues tenemos lenguaje figurado. ¿Qué tipo de lenguaje figurado? Cuando es una parte lo que representa el todo, es una sinécdoque. Aquí los pies representa a toda la persona. Por tanto, es una sinécdoque. Frecuentemente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona a Efraín como representando a todas las tribus del norte. Cuando dice Efraín se refiere solo a la tribu de Efraín y descarta las otras 9 que estaban en el reino del norte. No. Simplemente una parte representa el todo. Esto no es algo tan raro, ¿eh? Por ejemplo, a veces decimos, hoy éramos 5 bocas para comer. Eso lo decimos en castellano. ¿Qué estamos haciendo? Pues una sinécdoque. Cuando una parte representa el todo, también podría ser una metonimia porque aquí habría también una representación lógica. Pero esto se usa. Éramos 20 barbas jugando el partido. ¿Estaban solo las barbas jugando? No. Simplemente una parte representa el todo. Igual que la metonimia, es algo que también usamos en nuestro lenguaje. Metáfora también, ¿verdad? Pero metonimia, voy para atrás. Eh, esta es la mejor raqueta del circuito. ¿Se está refiriendo a la raqueta? No, se está refiriendo al jugador. Rafa Nadal es la mejor raqueta que hay sobre tierra batida. Rafa no es una raqueta. Lo que pasa es que hay una relación lógica. Cuando decimos esta raqueta es la mejor que hay en el partido. O una sinécdoque, que nosotros también lo usamos muchas veces. Siguiente, hipérbole. Esto es una exageración tan grande de que no hay duda de que es una exageración. Se usa para hacer algún énfasis en un aspecto. Entonces, tengamos en cuenta una cosa, no es una mentira. ¿Por qué? Porque todos sabemos que se está exagerando. Entonces, no es una mentira. Se debe tener cuidado también de no identificar una hipérbole para minimizar lo que la Biblia quiere decir. Por ejemplo, cuando Jesús dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos, no podemos descartar esto diciendo, mira, es una hipérbole. En realidad nuestra conducta no tiene que ser, nuestra justicia no tiene que ser mayor que la de los fariseos para entrar en el reino de Dios. No, sí, ahí no es una hipérbole. Ahí no está exagerando. Tiene que ser mayor que la de los fariseos, por tanto nos ilustra que no está al alcance de nadie. Por ejemplo, otra, que aquí sí es una hipérbole. Guías de ciegos que cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Obviamente, está usando un lenguaje hiperbólico. Está exagerando. No pueden colar un mosquito y tragarse un camello literalmente. Es una exageración para hacer un énfasis. Notemos que la hipérbole también la usamos mucho en nuestro castellano. He ido 20.000 veces a este lugar. Está claro que no ha sido 20.000 veces a este lugar. Lo que quieres decir es que has ido muchas veces a ese lugar. Todo el mundo estaba metido en esa fiesta. Bueno, ¿todo el mundo estaba metido en esa fiesta? Literalmente, no. Es una exageración
que lo que pretende es hacer énfasis en que había mucha gente en esa fiesta. Entonces, notemos que la hipérbole no es una mentira. Lo que pasa es que está exagerando para llamar nuestra atención sobre esto. Por ejemplo, otra hipérbole también, me muero de sed, me muero de hambre. ¿Es que estamos literalmente al borde de la muerte por no comer o por no beber? No, es una exageración que lo que hace es querer decir tengo mucha hambre o tengo mucha sed. Pero no estamos mintiendo, porque se entiende que estamos usando este lenguaje hiperbólico. Entonces, igual que lo usamos nosotros, también se usa en la Biblia. Otro, este se usa menos bíblicamente. Ironía y sarcasmo. Se usa bastante menos. Quizás de todos los que he puesto el que menos se usa. La ironía es decir lo contrario de lo que se quiere decir con el propósito de subrayar lo absurdo de algo. El sarcasmo suele hacer más impacto porque es más severo y se emplea para herir. Ironía, ¿eh? Por ejemplo, uno llega a casa y te preguntan, ¿hoy ya has llegado? Y tú respondes, no, todavía estoy a medio camino. Bueno, es lógico que es una ironía. Estás diciendo lo contrario de lo que quieres decir para subrayar algo y es que obviamente has llegado porque acabas de llegar. Esto se usa poco bíblicamente, pero alguna vez se usa. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:8, Pablo dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos y sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Ya son ricos los corintios? No. Está aquí ironizando para llamar la atención. Otro ejemplo es cuando dice, en 2 Corintios 11, 5 del 1 al 13, Pablo llama a sus detractores, a los que le estaban criticando dentro de la congregación, superapóstoles. ¿Quiere decir que son unos superapóstoles? No, está usando la ironía y el sarcasmo. Después, más adelante, los llamará falsos apóstoles. Eso sí que es literal, falsos apóstoles. Lo de superapóstoles, que usa antes, aquí está usando la ironía precisamente para llamar la atención. Por tanto, lenguaje figurado, porque no es literal. ¿Qué tipo de lenguaje? Ironía o sarcasmo. Muy bien, siguiente. Personificación. Proyecta sobre objetos inanimados o conceptos, características de los seres humanos. Esto lo hacemos mucho también. El móvil se me ha muerto. Bueno, el móvil ha muerto literalmente. No, se te ha acabado la batería. No ha muerto. Y eso también ocurre en la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios, a la sabiduría se le describe como una dama. Eso es cuando a un concepto o un objeto le damos características de los seres humanos. Y luego hay una parte concreta de, de la personificación, que es el antropomorfismo. ¿A qué me refiero? Y este también es muy importante. De hecho, quizá después de la metáfora, a lo mejor es el segundo más importante. Es lo mismo que la personificación, pero con Dios. Si en la personificación a un objeto o a un concepto como la sabiduría le atribuimos cualidades humanas, con el antropomorfismo atribuimos cualidades humanas a Dios. ¿Y por qué hacemos esto? Para poder comprenderlo mejor. Es lenguaje figurado, por tanto no es literal, pero nos ayuda a comprender por qué, porque a los seres humanos les comprendemos.
Entonces, si hacemos un antropomorfismo, comprenderemos mejor. Ejemplo, Jehová se arrepintió. ¿Es que Jehová se arrepintió como se arrepienten los seres humanos? No. Pero nos ayuda a comprender que aquello no le gusta a Dios. Los ojos de Jehová. ¿Jehová tiene ojos? No. Él es espíritu. Pero nos transmite la idea de que Jehová ve y está mirando. La mano del Padre. ¿Es que el Padre tiene mano? Igual que Jehová. Es Jehová, obviamente. No, es espíritu. No tiene mano. Pero esto nos puede transmitir, dependiendo del contexto, la idea de fuerza, de acompañamiento, de consuelo, la diestra de Jehová. Entonces, cuando atribuimos estas cualidades de los seres humanos a Dios, estamos haciendo un antropomorfismo. Cuando lo atribuimos a un objeto o a una idea, lo que estamos haciendo es una personificación. Muy bien, eufemismo. Es una palabra que se usa para referirse de forma suave a un hecho que podría ser vulgar o fuerte. Por ejemplo, el uso de dormir en lugar de morir. Bastantes lugares se usa la palabra dormir como sinónimo de morir. Se puede decir morir, pero es más fuerte. De esta manera suavizamos el lenguaje. También ocurre, por ejemplo, con el tema del sexo. Vio su desnudez. Quizás significa algo más. Aquí sería entrar en cierta interpretación que bueno, tiene sus problemas en Génesis capítulo 9, que tiene que ver con el hijo de Noé. Pero la cuestión está en que muchas veces se usa un lenguaje que no es tan fuerte como si fuera la palabra literal. Y conoció Adán a su mujer. Y conoció, ¿quiere decir que la conoció, que se presentaron? No. Quiere decir que tuvieron sexo. Eso es lo que quiere decir. Pero se usa un eufemismo para que el lenguaje resulte menos impactante, aunque está diciendo lo mismo. Esto también lo usamos nosotros, el eufemismo. En el tema de sexo, por ejemplo, usamos el hecho de, no, se han ido a la cama. ¿Se han ido a dormir? No, no se han ido a dormir. Pero usamos este lenguaje para suavizar el lenguaje. Temas como Jehová se arrepintió. Si eso no fuera lenguaje figurado, tendríamos un problema teológico. Pero es lenguaje figurado. Muy bien, vamos a seguir con los textos especiales. Siguiente, las parábolas. Aquí ya lo tenéis. Pero si yo os preguntara, bueno, vamos a empezar así. Si yo os preguntara, ¿para qué usa o por qué usa Jesús las parábolas? Y es que un motivo es comprender mejor, es una especie de ilustración, pero las parábolas a la vez también tienen el propósito de ocultar el mensaje. Mateo 13, del 10 al 13. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. Así que es cierto que el significado, el propósito es ilustrar, esclarecer el significado, pero a la vez también tienen el propósito de ocultar el mensaje. Eso depende del, del oyente. Entonces, parábolas.
¿Qué son? Definición de parábola. Esta palabra parábola viene de para, que es al lado de, y eso es un prefijo que usamos también a día de hoy para médico, al lado del médico, y luego de la palabra balo, que es lanzar, para balo. Por tanto, la parábola es algo que se lanza al lado de. Es decir, es algo que es una explicación. Y es una explicación que se lanza al lado de una enseñanza. Ese es el significado. Sé que os he dicho que el tema de la etimología no es lo más importante y es verdad que no lo es. Bueno, en este caso nos ayuda. Normas para la interpretación de las parábolas. Como es una ilustración que se lanza al lado de una enseñanza, está profundamente arraigada en la cultura de la época. Por ello, es importante investigar el contexto histórico y cultural, incluyendo los detalles, porque esto aportará mucha riqueza. Es una explicación de la época de Jesús. Por tanto, algo importante es conocer lo que conocían los oyentes de Jesús. Jesús usaba parábolas, en las parábolas cuestiones que eran cotidianas para ellos, pero no lo son para nosotros. Entonces, en ese sentido, si comprendemos lo que ellos vivían, lo que ellos sabían de manera cotidiana, podremos entender mejor las parábolas. Un par de ejemplos. Del tesoro, del hombre que ve un terreno y encuentra un tesoro ahí escondido y después tiene todo, vende todo lo que tiene para poder comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Casi nos parece a nosotros una especie de Indiana Jones que tiene el mapa del tesoro y va a buscarlo y por fin lo encuentra, pero no es así. ¿Cómo es que este hombre encuentra un tesoro escondido en la tierra? Bueno, pues hay que entender que en aquella época no estaba ni el BBVA, ni el Santander, ni todos estos bancos, ni tampoco los bonos del tesoro, ni las criptomonedas, y por tanto, cuando alguien tenía dinero y tenía que guardarlo, no lo depositaba en estos lugares que hoy en día sí usamos, sino que lo escondía debajo de la tierra para que nadie se lo encontrara, para que si entraban a robar en la vivienda eso no lo encontraran. Por tanto, el hecho de esconderlo en la tierra no era algo que fuera poco común, sino que las personas que tenían usaban este método para proteger lo que era su patrimonio. Pero claro, hoy en día no hacemos eso, no solemos hacer eso. De hecho, creo que pocas personas deben hacer esto hoy en día. Pero en la época de Jesús sí. Así que cuando Jesús habla de una persona que encuentra un tesoro en un terreno, está conectando con lo que puede ocurrir en su situación. Y es importante comprender esto. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, ahí vemos la enseñanza que hay en medio de una ceremonia nupcial. Y esta ceremonia nupcial dista mucho de ser la ceremonia nupcial que tenemos a día de hoy, nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender que había 10 vírgenes que estaban esperando a que viniera el novio y después el novio se atrasa? ¿De qué estamos hablando aquí? Si hoy en día quien se atrasa es la novia, no el novio. Bueno, pues hay que saber cómo eran las ceremonias nupciales
de la época para entender cómo funcionaba y por qué esa parábola tiene sentido. Entonces, es importante el contexto histórico en ese sentido, no el contexto literario, que también, pero el contexto histórico. Segundo punto que hay que tener en cuenta, recordar que habrá detalles que no tienen ningún significado. Y eso también es importante, porque no tenemos que estar buscando aquí interpretaciones y aplicaciones en cada momento. Y bajaba el hombre dirigente hacia Jericó. Así tenemos que ir nosotros, de forma diligente. No, 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 no van por ahí los tiros. Simplemente son parte del entorno cultural. No se debe espiritualizar todo, ni se debe mirar cada detalle con lupa, porque esto sería desviarse del propósito de la parábola. Aquí pongo un ejemplo que quizá no es el mejor, pero creo que se puede entender bien. En la parábola de las 10 vírgenes, la diferencia entre las vírgenes sensatas y las insensatas es que las sensatas tenían aceite de repuesto para poner en sus lámparas en caso de que el novio tardara en llegar. Entonces, como el aceite habitualmente se usa para referirse al Espíritu Santo, muchos intérpretes respetables y muy buenos, um, interpretan en este caso el aceite como el Espíritu Santo. Ahora, mi pregunta es si eso se debe hacer así, porque el aceite ahí no está puesto con calzador, el aceite es lo que se usaba para que las lámparas iluminaran, así que no es algo que esté puesto ahí con calzador. Y además hay cierto problema, porque las que representa que no son santas, salvas, perdón, las 5 vírgenes insensatas, no es que no tuvieran aceite, es que no tenían aceite de más, pero también tenían aceite al principio, así que uno entraría aquí en un problema diciendo que tenían Espíritu Santo hasta cierto grado. Entonces, no hay que ver en cada detalle una interpretación, sino que hay que mirar cuál es el propósito de la enseñanza. Se suele decir que tenemos que limitarnos, como dice el punto número C, a un punto central. Cuando hay más paralelismos es una alegoría, pero en una parábola suele haber un punto central. Puede haber muchas aplicaciones, pero como punto central, como enseñanza de la palabra, suele ser una. Y ya está. Obviamente esto se aplica dependiendo de la época, no es lo mismo San Boi o Santa Coloma Cervillo del siglo XXI que si estuviéramos en el siglo XVI o que si estuviéramos actualmente en África o en cualquier otro lugar. La aplicación puede variar, pero la interpretación debe ser una. Y una es la enseñanza que deben tener las parábolas. ¿Qué más? El tema de las parábolas es el reino de Dios. Cuando Jesús habla por parábolas, ¿a qué se refiere? ¿Sobre qué nos está enseñando? Sobre el reino de Dios. Y notemos que muchas de ellas empiezan con el reino de los cielos es semejante a... Y entonces es que viene la parábola. Luego, si dudamos, y algo igualmente que debemos hacer siempre es confirmar las enseñanzas con pasajes didácticos o prescriptivos, de los que no tengamos dudas. Si tenemos alguna duda sobre la interpretación de una parábola, como no nos lo deja del todo claro, vayamos a textos que hablen de ese tema. A ver qué nos dice. Y luego también fijémonos en las parábolas que Jesús mismo interpreta como norma de interpretación. ¿Cómo las debemos interpretar? Pues como las interpretaba Jesús. Un ejemplo clásico, la parábola del sembrador en Mateo. Jesús explica esta parábola, pero después él mismo da la interpretación. Esto es una gran ventaja a la hora de interpretar las parábolas, porque ya tenemos
la interpretación dada por Jesús. Así que básicamente en el tema de las parábolas, recordemos que no tenemos que encontrar significados en cada detalle, sino que miremos cuál es el sentido, la enseñanza, una de la parábola. Fijémonos en eso, porque eso es lo que Jesús quería mostrarnos con las parábolas, no que evaluásemos cada detalle al milímetro, porque entonces podemos fácilmente equivocarnos. Y saber el contexto. El contexto histórico aquí nos ayuda mucho porque ahí es donde están enraizadas las parábolas. Paso al siguiente, que será el último tema que veremos hoy, que es la verificación posterior. Y ya os puedo adelantar que esta no será la última clase, sino que habrá la siguiente, que sí que será la última, ¿vale? Donde veremos el último tema. Hoy no será la última clase, sino que será la siguiente. Acabamos de ver las parábolas. Muy bien, algo que ya hemos ido viendo es que tenemos que hacer nosotros el esfuerzo de interpretar. Eso es muy importante. Hacer nosotros el esfuerzo. No vayamos directamente a las interpretaciones. Pero esto no quiere decir que no tengamos que usar los comentarios que hay. Hasta ahora se ha intentado sacar del texto la enseñanza con tan poca ayuda externa como haya sido posible. Obviamente se deben usar léxicos, gramáticas, también se puede usar alguna introducción al libro para comprender la estructura del libro y el contexto histórico. Pero hasta aquí no se deben haber usado comentarios para no mirar una exégesis de una persona antes que la nuestra propia. Entonces, en el paso que estamos viendo ahora, en esta etapa se debe contrastar la exégesis nuestra con la de otros autores, con comentarios exegéticos. Los primeros pasos se han basado en la fuente primaria, la Biblia. Ahora debemos usar fuentes externas para poner a prueba la exégesis realizada. Además, debemos evitar consultar solo un comentarista. Deberíamos, si es posible, consultar varios. La verificación con un solo comentarista no suele ofrecer una vista panorámica de las diferentes opciones. Además, aunque el comentarista exponga todas las opciones, la suya, la que él piense, será la que demuestre con mayor convicción. Se debe identificar también el método hermenéutico de los comentaristas. Aunque esto es muy laborioso, hay pasajes que sirven como prueba de fuego que se pueden consultar para identificar rápidamente el enfoque del comentarista. Ejemplo típico, ¿eh? A ver cómo interpreta Apocalipsis, cómo interpreta en Tesalonicenses el rapto, porque ahí ya nos está dando muchas pistas de cómo él piensa. Entonces, a medida que se consultan las diferentes fuentes externas, se debe resumir las coincidencias y las diferencias en las interpretaciones. Si esta verificación destapa agujeros en nuestras conclusiones exegéticas, hay que volver atrás y revisar el proceso. Y en este punto se puede revisar no únicamente las conclusiones exegéticas, sino que también se puede refinar el proceso, porque aunque se sigan todos los pasos, siempre hay detalles que pueden pasar desapercibidos y con la práctica, refinando el proceso, se puede llegar a dominarlo bien sin dejar bastantes fisuras. Por ello, es importante concentrarse en el proceso que ellos, los exégetas, han usado, no tanto en el producto. Esto obviamente hace que los comentaristas mejores a leer sean aquellos que muestran el proceso y no solo el producto final. Y es esperar que estas fuentes secundarias confirmen que el proceso que se ha seguido es correcto. Entonces podemos pasar a la exposición. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Quiero decir que para hacer nuestra interpretación debemos usar las introducciones a los libros, podemos usar los léxicos, podemos usar un comentario bíblico histórico, pero no usemos un comentario
del texto que estamos mirando, porque este ya nos va a guiar a una interpretación. Esto tenemos que hacerlo a posteriori. Y cuando leamos los comentarios, pensemos una cosa, no son inerrantes. La Biblia sí, pero los comentarios no. Las conclusiones de los exégetas no son inerrantes. Entonces, pensemos que se pueden equivocar. De hecho, normalmente en el seminario dicen que tienes que leer los comentarios como con un colega con el que estás interpretando el texto. No es alguien infalible, sino que es alguien que se puede equivocar. Y tenemos que tener en cuenta esto. Y luego, algo interesante es que vale la pena aquellos comentarios que explican cómo llegan a la conclusión a la que llegan. No todos lo hacen, de hecho una minoría, es una lástima. Pero hay algunos que sí. De hecho, Andamio tiene toda una serie que está sacando en la que los exégetas exponen cómo llegan a esa conclusión. Y eso nos ayuda muchísimo. Porque si miramos un comentario que nos dice la conclusión y nosotros no hemos llegado a la misma, no sabremos dónde nos hemos diferenciado, en qué punto nos hemos diferenciado. Pero en cambio, si tenemos un comentario que explica cómo ha llegado a esa conclusión, entonces podemos aprender muchísimo más. Y mirad, ya lo último que digo hoy, la mejor manera de aprender a hacer interpretación es practicando. Estas sesiones yo espero que las hayáis disfrutado, que hayáis aprendido, pero cómo se va a aprender a hacer interpretación es interpretando y equivocándonos. Y con el tiempo vamos a ir mejorando. ¿Y cómo vemos dónde, cómo mejorar? Pues con otros exégetas. Y si nos muestran el proceso, muchísimo mejor. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy.